video puede llegar un poco tarde en medio de esta discusión, pero quiero contribuir con algunos factores claves que te ayudarán a entender por qué se da este conflicto entre Rusia y Ucrania y por qué la humanidad nuevamente está hablando de una guerra. Para empezar, hay que decir que Ucrania tiene 44 millones de habitantes y que se ubica en una zona estratégica tanto para Rusia como para Occidente. Su sector más fuerte es el agropecuario. Se estima que cerca de un cuarto de los alimentos que recibe Rusia provienen de Ucrania y además por este territorio atraviesan los oleoductos más grandes e importantes de Europa que por supuesto suministran gas y petróleo a esta región. Dos detalles adicionales acerca de este país. Uno, es el país que mayor número de rusos tiene en su interior y dos, es un país con un sentimiento muy grande de nacionalismo. Entonces el primer factor es entender que es un país ya dividido. Con estos elementos claros, ubiquémonos en el 2012. El entonces presidente de Ucrania no aceptó el llamado de muchos ucranianos de pedir la anexión de Ucrania al bloque europeo al considerar que él, por ser prorruso, debía seguir manteniendo a Ucrania bajo los lineamientos rusos. Tanto fue la discusión que en el 2013 en su capital, en Kiev, se presentaron fuertes protestas y fuertes disturbios, no solamente por el rechazo a esa negativa del presidente de sumarse al bloque europeo que podría darles una protección y una cobertura importante si algo llegara a pasar, sino porque también se estaban viviendo hechos de corrupción bastante cuestionables. En el 2014, fuerzas no identificadas, presuntamente rusas, entraron a territorio ucraniano y en esta línea de tiempo se presenta uno de los hechos más claves para entender este conflicto, la secesión de la península de Crimea. Lo que significa que esta zona estratégica ucraniana venía ahora a ser parte del territorio ruso. Un aspecto importante es que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, tiene la idea de crear un espacio económico liderado por Moscú y en este espacio es vital y muy clave el rol de Ucrania, pues recordemos que en el que era el entonces espacio soviético, Ucrania era una de las economías más importantes. Un territorio clave para los intereses de esa época, pero también clave al tratarse de la tercera potencia nuclear en el mundo. En los tratados de 1992, Ucrania se comprometió a dejar su arsenal nuclear siempre y cuando Rusia se comprometiera a no reclamar ese territorio como propio. Es así como Putin ha intentado convencer a los norteamericanos, a los europeos y en general a la OTAN de decirles que Ucrania hace parte de su territorio clave por naturaleza y que si no lo respetan, amenaza con un conflicto. La OTAN es la alianza militar que lidera a Estados Unidos junto con las potencias europeas y aunque Ucrania no hace parte por ahora de este organismo, sí hay una solicitud de este país por aceptar su ingreso. Entonces, la Unión Europea y la OTAN han desplegado varias de sus tropas alrededor de las fronteras de Ucrania en los países que ya son miembros, lo cual para Putin significa una amenaza y una amenaza que se llega a recrudecer si Ucrania se suma a este organismo, por lo cual considera que esto sería una directa amenaza a su territorio. Pero ¿por qué una amenaza para Rusia si tiene un grandísimo prestigio diplomático y sobre todo un grandísimo arsenal militar? Claves dos aspectos. Uno, porque Rusia no es tan fuerte económicamente y dos, porque Putin viene atravesando un proceso largo de una fuerte decadencia. Es así como Rusia ha estrechado buena parte de sus relaciones con algunos países estratégicos que nos incluye a nosotros los latinoamericanos. Ya se imaginarán, efectivamente, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto lo hace mientras la OTAN sigue presionando en la periferia y alrededores de Rusia. Volvamos entonces a Ucrania, este país que ya está fuertemente dividido. En noviembre del 2021, Rusia empezó a ejercer más presión en las fronteras con Ucrania con algunos ejercicios y movilización de tropas militares. La comunidad estaba ya advertida, aunque Putin insistía en que no tenía intenciones de escalar el conflicto. Estados Unidos llegó a calcular que 175,000 tropas rusas estaban siendo movilizadas a la frontera con Ucrania. Y por supuesto, al finalizar el 2021, la tensión en esta zona empezó a crecer.
A inicios de este año 2022 entra un actor clave para este conflicto, que es Bielorrusia, pues Rusia empieza a hacer algunos ejercicios militares en la frontera con Bielorrusia, un país que es vecino también de Ucrania y que es aliado de Rusia. Mientras estos movimientos se empezaban a dar, los ejercicios diplomáticos empezaban a intensificarse entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, sin que esto tuviera mayores resultados, pues los resultados en últimas fueron empezar a agudizar las sanciones en contra de Rusia, mientras que Rusia sentía que sus preocupaciones no eran escuchadas. Es momento de trasladarnos a una de las zonas claves para este conflicto, la zona del Donbass, donde están dos regiones que de seguro ya escuchaste, Donetsk y Lugansk. Esta zona es clave para esta guerra, pues desde el 2014 ha sido el punto del recrudecimiento de este conflicto. Se estima que desde el 2014 han sido más de 14.000 las personas muertas por el conflicto permanente entre los prorrusos y el ejército ucraniano. ¿Pero por qué? Porque Donetsk y Lugansk en el 2014 empezó a ser territorio controlado por los separatistas prorrusos. Estas zonas fueron autoproclamadas como independientes, tenían algún apoyo financiero de Moscú, pero ellos ya querían hacerse parte de este territorio ruso. Llega así el 21 de febrero, cuando Vladimir Putin declara la independencia de estos dos territorios, rompiendo así el Acuerdo de Minsk. Un acuerdo al que se llegó entre el 2014 y el 2015 que buscaba ponerle un alto al fuego y bajarle la tensión a la guerra que se estaba presentando en el este de Ucrania. Es así como Putin ordena una operación militar especial en la región de Donbass, obviamente con una muy buena justificación. Según Putin, líderes separatistas de estas regiones rebeldes le suplicaron al Kremlin que enviara tropas a esta región alegando que estaban siendo atacados por Ucrania. Las autoridades en Kiev, que es la capital ucraniana, dicen que está infundado este argumento. Recuerdan que les conté que Ucrania es el país que alberga a la mayor cantidad de rusos por fuera de su país. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente en Ucrania sí es real que existe una seria persecución, tanto que en algunas zonas está prohibido hablar ruso. Y se llega el día más temido por la comunidad internacional y por supuesto por Ucrania. Rusia empieza a efectuar sus ejercicios militares con bombardeos y explosiones en zonas estratégicas de Ucrania, zonas especialmente identificadas para disminuir cualquier riesgo de que Ucrania pudiese responder para poder recuperar la zona del Donbass. Por supuesto, las miradas de Occidente y los rechazos a estos ejercicios empezaron a llegar por la mayoría de países de Occidente, pero lo más crítico es que no solamente la comunidad internacional, sino muchos expertos están preocupados al considerar que esta es la mayor crisis que se vive en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, por tratarse de la movilización más grande de tropas que no se veía sino desde entonces. Las fuerzas militares rusas llegaron hasta Kiev el viernes pasado y ya el registro para ese momento era de 137 personas fallecidas y al menos más de 350 heridas, y las que nos faltan por contar. Esto no solamente va a generar un fuerte impacto para Ucrania, sino una oleada migratoria de personas que están siendo desplazadas por este conflicto y que buscan refugio en los países vecinos. Por supuesto, un reto que también implica para los países aledaños una gran preocupación, porque en caso de que este conflicto se recrudezca, podrían llegar a cerrar fronteras y esto sería una catástrofe humanitaria de las peores condiciones. Y usted me dirá, ¿y eso a mí qué? ¿A mí qué? Uno, el mundo está en guerra y por un mínimo de humanidad esto nos debería doler a todos. Pero si eso no le importa, le voy a contar aspectos que son muy preocupantes, como por ejemplo la disparada en los precios del petróleo y del gas, que solamente se van a traducir en el incremento en los combustibles y en el incremento en los precios de algunos insumos, por lo que esto se va a traducir en que habrá una mayor inflación y que eso significará más plata para su canasta familiar, en una escalada de precios que va a seguir tirando para arriba. Y por supuesto, una fuerte inestabilidad en los mercados del mundo, como lo hemos visto en los últimos días. Por supuesto, no deja de ser
algo preocupante la presencia de Rusia en América Latina en los países ya mencionados. Habrá que ver si eso pudiese llegar a escalar a un riesgo de seguridad para nosotros. Pero aquí lo más importante es que nos debe afectar que son las personas, la población civil, los más afectados, que son familias separadas, niños y mujeres sufriendo alejadas de los hombres que ya no pueden salir de Ucrania ante la ley marcial. Entonces, esto como humanidad nos debe doler. Y sí, esto nos tiene que preocupar a todos, porque en este momento se está activando una guerra de las proporciones más miedosas para la humanidad. Y lo peor es que el mundo ni siquiera se ha terminado de recuperar de la pandemia del